Antes que nada, agradecerles como siempre a todos. Hoy es el cuarto encuentro del segundo ciclo. Ya llevamos un cierto recorrido, y cuando digo un cierto recorrido es que hemos logrado constituir un grupo de compañeros, de compañeras a lo largo y a lo ancho de Argentina que estamos intentando pensar algunos temas estructurales. Antes de cederle la palabra a Miguel y presentar un poquito el tema brevemente, nada, me gustaría que esta charla que va a quedar grabada quede también como un recordatorio al accidente que sufrió la Fuerza Aérea y por lo tanto todo el pueblo argentino en el día de ayer. La verdad que una lamentable pérdida. Hoy tuvimos la oportunidad de charlar unos minutos con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, con el cual abordamos muchísimos temas, entre ellos los de las capacidades nacionales, y bueno, el ministro, yo creo que van a ver la entrevista el sábado que va a salir, hizo dos referencias muy claras, no solamente a lo que pasó en términos del trágico accidente, sino que también reconoció y en parte pidió la colaboración de todos y todas los que pensamos los temas estructurales para que realmente lograr la aprobación del FONDEF y a partir de ese fondo trascendental para la defensa que le permita tener una cierta continuidad de flujo para la inversión en materia de defensa y de industria militar. Y el otro dato puntual que me parece que resaltó el ministro y que tiene que ver con lo que nosotros hacemos y con lo que por ahí va a comentar un poco Miguel, hoy hay más de 100 proyectos que tienen que ver con la industria para la defensa. Me parece que cuando se habla de la industria para la defensa, no es solamente la industria militar. Por ahí algunas personas creen que la industria de la defensa solamente es hacer balas, cañones o armas. Lo digo así simplemente para que acá hay mucha gente que sabe mucho, muchísimo, y por ahí, claro, dice que esto es obvio, ¿no? Pero por ahí los espacios políticos tenemos la responsabilidad de trasladarle esto a la sociedad civil en todo su conjunto, porque es una de las razones primogénitas por las cuales iniciamos este ciclo. Los que vienen escuchando las conversaciones y vienen participando de los encuentros saben que este espacio nació un poco para que podamos vincular a toda la sociedad y a los dirigentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, con áreas más específicas que muchas veces dialogan un poco más entre sí por la especificidad que tiene su conocimiento. Así que como portadores de ese conocimiento creo que es importante trasladarle este tipo de ideas a la sociedad, que es la que construye en definitiva poder político, que después permite tanto aprobar un fondo, como ganar una elección, como dar continuidad, como, por ejemplo, que se celebre ayer un convenio entre la UNDEF y Fabricaciones Militares, que es lo que comentaba hoy el ministro también, y que nos dé la oportunidad, por ejemplo, de volver a abrir FANASUL, o como, por ejemplo, se empiecen a hacer vagones Tolva para transporte de granos, etcétera, etcétera. En ese sentido, una de las áreas más estratégicas y que venimos repasando en este ciclo de capacidades nacionales es la industria naval, la industria marítima. Tuvimos en el primer ciclo la participación de Horacio Tetamanti. Acá está Agustín, mañana o el martes creo que tiene un encuentro en Santa Fe con el senador Tayana y Horacio. Hemos logrado, digo hemos logrado porque uno se hace responsable de las derrotas de la Argentina y también, porque no, un poco de los triunfos, sino es muy ingrato todo. Hemos logrado que el senador Tayana presente un proyecto para empujar el canal Magdalena, así que estamos haciendo todo el esfuerzo del espacio y desde la red de capacidades nacionales que empezamos a construir ahora con Omar en Córdoba y con otros compañeros para impulsar eso. En ese sentido, la industria naval es central para la logística, para el transporte de la Argentina, para bajar los costos, lo que significa un empleo industrial, lo que significa la alta capacitación, lo que significa, bueno, el desarrollo en una industria de punta. Y hoy contamos con la presencia del ingeniero Miguel Tudino, que rápidamente acudió al llamado para poder exponer un poco lo que se está haciendo en Tandanor. Tandanor es uno de los astilleros más importantes de Sudamérica,
Para que se den una idea, bueno, fue fundado en 1879 por el presidente Avellaneda, si mal no me informó Wikipedia. Ahora un poco Miguel nos va a contar la historia de ese proceso, bueno, cuáles fueron las capacidades, cuál fue, digamos, su mejor momento. Y hoy también reflexionábamos con el ministro que en Tandanor, por ejemplo, se están haciendo las reparaciones y la preparación para la campaña antártida del almirante Izard. También vimos en este ciclo y venimos viendo lo que significa para la Argentina la proyección antártica, que es clave de cara al futuro si nosotros, y como digo siempre en estos pequeños minutos de introducción, queremos dejar de hablar de la deuda y la pobreza, realmente los datos que vienen esta semana han sido muy duros en términos de marginalidad, de pobreza, de situaciones, son muy dolorosas, y yo creo que, como dice un compañero en este país corcho que no se termina de hundir, nos merecemos sin duda poder construir un proyecto que incluya y un proyecto que le dé esperanza y posibilidades a todos. Así que, sin más, le voy a pasar la palabra a Miguel, agradeciéndole su presencia, obviamente, y agradeciéndole la presencia de todos. Eh, quiero remarcar este concepto. Esto no es solamente una charla, no es solamente un encuentro, hay una línea estratégica política. Estemos convencidos de que estamos construyendo algo, que estamos logrando sembrar un camino, apoyando fuertemente a los compañeros y compañeras que están en gestión, que necesitan que estos temas se conozcan, que necesitan una nota en un diario, una nota en una radio, que necesitan que todo el mundo sepa, porque es la única forma que después no nos lleven puesto como ha pasado con otras áreas. Digo, el caso de Fadea, por ejemplo, hay muchos casos que hemos venido repasando, y acá hay mucha gente que sabe muchísimo. A mí me da un poco hasta de pudor a veces hablar de las cosas que yo sé que son evidentes para ustedes, pero lo que intentamos hacer acá es que esta cosa que es evidente para un grupo se haga evidente para las mayorías de las personas. Así que, bueno, la entrevista funcionó muy bien hoy, hablamos 40 veces de capacidades nacionales. Esa entrevista se va a ver muchísimo porque bueno, es un espacio muy grande, digamos, se va a publicitar bastante. Así que, ahí hay un micrófono. Así que, bueno, sin más, le dejo la palabra a Miguel y bueno, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Bueno, buenas noches a todos, a quienes se sumaron en este último momento, y agradezco realmente esta invitación. En realidad las charlas y los encuentros que tuvimos hasta el momento nunca han sido de estas características, siempre de alguna manera, digamos, no en fuego amigo, sino hemos estado en algunos lugares con alguna situación de reflexión que, digamos, nos obligaba a hacer un repaso de los últimos 4 años. En este espacio, salvo lo específico que pudimos analizar desde que llegamos a Tandanor, no creo que sea necesario realizarlo, pero sí les voy a contar un poco la situación actual. Por supuesto, como decía recién Ramón, Tandanor tiene ya más de 140 años desde su fundación, y es un honor para nosotros estar en este astillero que tiene tanta historia, que realmente, y después en una presentación voy a mostrar alguna figura donde veremos una contradicción elemental. Este astillero está aquí gracias a la resistencia de los trabajadores. De ninguna manera podría haberlo logrado sin ese esfuerzo increíble que se hizo a partir del desbaste de los años 90. Y bueno, hoy realmente el astillero está aquí gracias a todo ese trabajo. Quería, para los que no lo conocen, mostrar algunas imágenes que les permitan conocerlo desde su, digamos, desde el aire,
y después, a partir de algunos análisis que hemos hecho desde el arranque, mostrarles algunos datos que nos permiten de alguna manera tener una estrategia respecto de los destinos y los rumbos que tendría que tener la industria naval. Por supuesto que no voy a abundar en detalles que si estuvo Horacio o si alguna vez conversaron con Silvia Martínez, todos representantes de sectores que realmente conocen a fondo la historia y el presente de la industria naval desde un punto de vista de la actividad privada. Nosotros lo vemos, por supuesto, como motor traccionador de la industria naval, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros somos 90% Ministerio de Defensa, nuestro accionista principal, el otro 10% es la propiedad participada de los trabajadores, y eso también a nosotros nos involucra en una estrategia y en un planteo totalmente diferente en lo que representa la competencia por el desarrollo de los trabajos o de la industria. Nosotros estamos muy consustanciados con el compromiso político del gobierno de Alberto Fernández y por supuesto con la conducción estratégica del ministro Agustín Rossi, quien desde el principio imaginó que la industria para la defensa podía ser el punto de reactivación de la industria nacional, y nosotros también conceptuamos de la misma forma. Por eso consideramos que nuestro enfoque tiene que ser de alguna manera diferente que en otras actividades, y también jerarquizar la infraestructura del astillero que permite de alguna manera brindar servicios en una escala que otros astilleros no pueden brindarla. Si ustedes me permiten, les muestro primero en la presentación, después unas filminas donde hago alguna reflexión para después poder conversar tranquilos sobre la presentación o sobre cualquier tema que ustedes determinen. Bueno, quería comenzar haciendo una reflexión sobre las capacidades de la industria naval. En los años 70 la industria naval contaba con aproximadamente 20.000 trabajadores. En la actualidad están más o menos, llegan a 3.000 trabajadores, más los 500 que tiene Tandanor y unos 3.000 que aporta Astillero Río Santiago. Unos 27 astilleros en la industria pesada están funcionando y el 80% de la industria naval se concentra en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros queríamos mostrar, no sé si puedo mover sí, aquí lo puedo mover a las imágenes. Aquí quería mostrar de alguna manera la participación que tiene en algo tan importante como la hidrovía, que mueve más de 125 millones de toneladas de mercadería, y en esa hidrovía uno de los artefactos navales o barcazas que tienen una representación importantísima. Vemos cómo participa la Argentina en este tipo de buque o de barcaza en la bandera. Paraguay
cuenta con el 71% de esa participación y la Argentina ya ni siquiera está ocupando el segundo lugar, ya que Bolivia tiene un 11% y Argentina apenas un 9%. Ahí, bueno, aquí vemos el tipo de convoy que se arma y vemos, como decían antes, la importancia que tiene el transporte naval. Vemos ahí la relación de consumo y fuerza, cómo un HP fluvial puede movilizar hasta 5 toneladas, cuando en ferrocarril eso se genera en 10 veces más potencia aplicada, y ni hablar con el camión, que llega a 20 veces más. Este tipo de embarcaciones, la industria naval argentina está totalmente capacitada y lo ha hecho. Ya veremos algunos ejemplos, cómo se han construido en la Argentina y en Tandanor. En Tandanor, en conjunto con SPI, por ejemplo, se han hecho trabajos muy importantes, y sin embargo hemos perdido luego las principales potencialidades en manos de errores estratégicos en legislación, en cuestiones tributarias y seguramente también en responsabilidades políticas que se ejercieron. Aquí vemos un gráfico que me facilitó la gente de la Prefectura Naval, donde vemos la distribución de cargas de los últimos años y vemos cómo ha ido creciendo permanentemente la carga del transporte de la actividad fluvial y marítima en toneladas. Ese gráfico en rojo vemos las variaciones porcentuales mes a mes que se han ido generando, y vemos lo permanente que es el crecimiento, y así también se ve reflejado en la construcción de puertos privados sobre el río Paraná, en la zona de San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes, y bueno, fundamentalmente el polo oleaginoso más importante de la Argentina, desde donde están saliendo esa cantidad de carga que mencionábamos, de esas 120 millones de toneladas. Aquí vemos, si analizamos por rubro, las cargas y las descargas, vemos cómo participa la agricultura y también las cargas de alimentos en un importantísimo porcentual, cuando vemos que el resto de las cargas son prácticamente insignificantes. En cambio, cuando hablamos de descargas, vemos como fertilizantes y químicos y minería son los elementos más importantes de esos rubros. La agricultura, bueno, ya ahí en lo que es la importación y algún trasvase de barcaza seguramente, y el combustible también tienen una participación importante. Vemos que en carga y descarga, por ejemplo, el mes de junio, se ha ido incrementando pese a los problemas de la pandemia. En principio no quise comenzar charlando sobre pandemia, porque seguramente todos estamos muy atentos y muy informados al respecto. Tandanor hizo un gran esfuerzo para siempre estar en la excepción. Desde el primer día, en marzo, pudimos trabajar por la voluntad de los trabajadores. Nos hemos dividido en grupos y siempre hemos acudido a las alarmas, de manera tal que pudimos eliminar las amenazas de una manera, digamos, sustituyendo al personal, paralizando sectores que en algún momento dieron algún tipo de alarma, y bueno, de esa forma y con un fuerte protocolo de protección, aquí una empresa que colabora con nosotros nos armó un pórtico de desinfección que todo el mundo que ingresa a Tandanor tiene que atravesar, y a partir de eso el resto del protocolo de sanidad se fue cumpliendo, y por suerte hemos tenido algunos casos, solo uno de gravedad, pero por suerte ha salido muy bien del tratamiento, y bueno,
pero hemos podido estar siempre presentes porque teníamos varios buques petroleros, varias dragas dentro del astillero y nos habíamos comprometido a terminar esos trabajos y para eso, bueno, nuestro sector gremial nos ha puesto el hombro y hemos podido resolverlo. Aquí vemos alguna referencia respecto al movimiento de los convoyes de barcaza, vemos los movimientos de los que están activos, los que están en viaje y los que están amarrados, y ahí podemos ver la importancia y el número de artefactos, de barcazas que hay en el río Paraná. Bueno, estas barcazas que tienen movimiento a través de los empujadores o de los remolcadores, son todos proyectos de los cuales ya tenemos experiencias. También la Armada Argentina en este momento tiene necesidad de contar con remolcadores y estamos nosotros tratando de pensar, ya hemos desarrollado algunos proyectos y también tenemos alguna experiencia realizada, como vemos aquí, remolcadores que hemos construido con licencia Damen, y también estamos siguiendo muy de cerca esta propuesta de los patrones de buques y que ha presentado también la Cámara de la Industria Naval Argentina, pensando en propulsión a gas natural de petróleo, y nosotros creemos que esto puede ser un proyecto interesantísimo para bajar consumo, mejorar el impacto en el medio ambiente, y como ya hay muchas embarcaciones en el mundo de esas características, creo que tenemos que empezar a trabajarlo al tema en forma conjunta para brindarles nosotros, por supuesto, espacio aquí en el astillero y toda la infraestructura que podamos ofrecer para que esto se pueda desarrollar. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de las barcazas que se han construido en Tandanor. Algunas de ellas ya comentaba juntamente con SPI. Horacio fue uno de los actores principales en esa experiencia y creo que nunca debimos perder ese mercado. Realmente éramos competitivos y además un producto de calidad. Bueno, por supuesto, recuperar la flota de bandera es un objetivo primordial. Esto es lo que nos puede generar rápidamente una ampliación del horizonte de la industria naval y, por supuesto, un proyecto integrador de infraestructura portuaria, una matriz de transporte integradora también, porque ya vamos a hacer un análisis respecto de la infraestructura portuaria. En eso nosotros creemos que tenemos necesidades muy, muy importantes y que a corto plazo se van a empezar a manifestar, que en el crecimiento de la industria naval nos veremos limitados totalmente por esa falta de infraestructura adecuada para las nuevas embarcaciones, para los buques de mayor porte, que hoy ni siquiera Tandanor los puede tomar. Bueno, aquí vemos, nosotros tenemos capacidades, en esto está comprobado la gran eficacia y eficiencia que tiene nuestra empresa y que tiene también el resto de los astilleros nacionales para lo que significa la reparación, aunque nosotros encontramos un gran déficit cuando llegamos al astillero respecto de los proyectos de construcción. Prácticamente el astillero había cerrado el Stormy, como llamamos nosotros, a quien complementa a Tandanor en el complejo Sinar, que es Stormy más Tandanor, y bueno, nos hemos encontrado con esa realidad. De todas maneras, inmediatamente no nos hemos resignado y hemos empezado a pensar en los nuevos proyectos. Sin duda, recién lo mencionaba Ramón, ahí está un poco el detalle de lo que consiste el Fondo para la Defensa, ese planteo del ministro Agustín Rossi antes de serlo, cuando ocupaba la banca de diputados. Ese proyecto es esencial para el puntapié inicial de la recuperación de la industria de la defensa en general y de la industria naval en particular, como motor de la industria naval en general.
nosotros encontramos este proyecto paralizado. Este es un buque hidrográfico tipo SWAT, que realmente es un proyecto y un prototipo que consideramos ejemplar y nacional. Lo vamos a tratar de desarrollar íntegramente, tanto en lo que es puente integrado como toda su mecanización y su estructura, desde un proyecto propio, y creemos que a partir de eso puede ser un lindo prototipo para poder desarrollar en serie. Por ejemplo, aquí vemos, ya hay una empresa de Tandil que está tratando el tema de la parte tecnológica del buque, tanto sea de la parte hidrográfica como de la parte de navegación, y hasta el momento hemos encontrado una gran respuesta al poder ir superando todas las demandas, sobre todo del Servicio de Hidrografía Naval, y estamos avanzando en esa dirección. Aquí estamos aplicando lo que para nosotros es muy importante, es investigación y desarrollo. Estamos tratando de sumar entidades que lo están generando a estas posibilidades, a proyectos de inversión que permiten que este tipo de trabajos puedan encontrar financiamiento. Y también estamos integrando a las universidades. Hemos firmado también un convenio marco con la UNDEF en estos días, y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a integrar la UTN, pero para la UTN tenemos un proyecto preciso y concreto que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, nos hemos encontrado también con la goleta del Bicentenario paralizada. Hemos charlado con la gente de la Fundación y estamos totalmente decididos a apoyarlos para que de aquí salga navegando la goleta con todo su esplendor, y consideramos que hasta ahora el avance que tiene técnicamente es muy destacable. Ha sido acompañado por quienes imaginaron a esta goleta, que además es algo que la industria naval tiene que tener presente. Los buques escuelas son un mercado importante, pero también una necesidad imperiosa para que sigamos mirando al mar y podamos defender los intereses marítimos, generando, por supuesto, capacidades al respecto. Y sobre la goleta, no solo, por supuesto, tiene objetivos educativos, sino que tiene una consideración, una conceptualización social muy importante, porque intenta llegar a quienes necesitan este tipo de apoyo, como chicos con capacidades diferentes, también con personas que necesitan integración, y ellos creen que desde este enfoque lo pueden lograr. Bueno, aquí vemos algo que también desde el comienzo de la gestión fue para nosotros un objetivo que venimos trabajando con la Armada Argentina en forma conjunta. Permanentemente estamos teniendo reuniones y sinergia para lograrlo. Esto es algo que es elemental para la Argentina, poder recuperar no solo el dique 2, el dique 1 también de Base Naval Puerto Belgrano. Ahí vemos la compuerta, que con un acuerdo estratégico con Astilleros Río Santiago, que había desarrollado ya ingenierías para las compuertas corredizas, no sé si ustedes conocen, pero los diques ejemplares de Puerto Belgrano, construidos hace casi ya 100 años o más ya, tienen compuertas corredizas y compuertas flotantes. La compuerta flotante del dique 1 fue reparada. La compuerta corrediza del dique 2 fue construida en Astilleros Río Santiago. A partir de esa ingeniería y de ese conocimiento que ellos desarrollaron, nos pareció interesante integrarnos
porque nosotros le planteamos a la Armada trabajar en conjunto para recuperar todas las potencialidades de los diques de base naval. Eso no solo son las compuertas, sino también la sala de bombas, su capacidad, la capacidad energética que atiende toda la demanda de los dos diques, y en ese proyecto estamos totalmente involucrados en este momento. Hemos tenido justamente en el día de hoy 2 reuniones larguísimas para poner los detalles de cada uno de los emprendimientos y de esta forma poder generarle nuevamente a la comunidad de Punta Alta y Bahía Blanca todas las oportunidades para la industria naval y accesoria, es decir, todos los talleres, todos aquellos que se han desarrollado alrededor de la base naval, y que de esta manera recuperarían una capacidad de tomar esos buques que hoy no pueden ingresar en Tandanor, tampoco por supuesto en Astillero, y se nos van a reparar a Chile, a Punta Arenas o algún otro astillero, porque en este momento la base no los puede recibir. Hablando de las capacidades de los astilleros, también tenemos una metalmecánica aplicada, una metalmecánica pesada, que en este caso vemos cómo en Tandanor se han desarrollado ese tipo de grúas Concord, y tenemos también la oportunidad de seguir con un proceso similar en este momento, porque estamos cotizando también este tipo de estructuras para un puerto de Estados Unidos, y esa ingeniería está aquí intacta y la podemos llevar adelante. Esto también es parte de lo que pueden realizar los astilleros. Hemos estado reunidos también en estos días con la gente de ITEC, que está, digamos, buscando volver a desarrollar en la Argentina todos aquellos elementos que a la industria petrolera le hacen falta. Ya hemos desarrollado estos 2 A y B, o cigüeñas, como quieran denominarlo, para el bombeo de YPF, y ahora hay una nueva versión, un nuevo modelo que estamos desarrollando. En estos días, mañana vamos a tener la ingeniería terminada, porque entendemos que la nueva dirección de la empresa y de ITEC están totalmente alineadas con este pensamiento de volver a recuperar el mercado interno, de tratar de desarrollar este tipo de elementos en la Argentina, y no sería posible realizarlo si nosotros tenemos que, por ejemplo, competir con la industria china. Evidentemente no tendríamos ninguna oportunidad de entrar en precio hasta que de alguna manera podamos tener un desarrollo de todos los elementos que conforman el A y B, y ya empezamos a trabajar sobre templado de engranajes, un montón de elementos que tenemos que lograr, capacidades que no son nuestras, que son de proveedores que ya habían perdido prácticamente la esperanza de seguir trabajando en esta dirección, y que hace ya varias semanas que lo estamos recuperando e investigando quiénes están en condiciones de seguir adelante. Bueno, el Syncrolift, que es la herramienta fundamental de Tandanor, hace muchos años que necesita un trabajo de dragado. No sé muy bien cuáles fueron las causas, pero la realidad es que nos encontramos en que cada vez ha perdido más calado. Entonces, justamente en el trabajo de sinergia con la gente de la Armada y del Servicio de Hidrografía Naval, ellos están haciendo una batimetría ejemplar, porque nos estamos metiendo con equipamiento específico y nuevo debajo de cada una de las vigas del Syncrolift. Estamos armando ese perfil que necesitamos para poder en corto plazo recuperar las capacidades del equipo. Sucede que en esto es cuando mencionaba los problemas de infraestructura. Estos problemas de infraestructura nos dejan fuera del mercado, porque hay buques que no pueden ingresar por su calado y tampoco pueden hacerlo en el resto de los astilleros argentinos. Entonces, eso es un mercado que se pierde y que es muy difícil luego recuperar.
Aquí vemos otra de las imágenes de los trabajos que se fueron realizando debajo del Syncrolift, pero me parecía que era interesante mostrarlos porque seguramente aquí hay ingenieros y expertos que van a aprovechar para pensar y tal vez nos sugieran alguna idea que nos pueda servir. Bueno, en la sinergia esta que estamos mencionando, no solamente con la Armada, sino con Prefectura, trabajamos codo a codo, venimos tratando de generarles elementos e ingenierías que le puedan servir para resolver todos sus problemas y permanentemente Tandanor trabaja con ellos. Actualmente estamos terminando el buque Thompson de Prefectura y además agradecemos toda la información que nos pasaron para poder armar de alguna manera esta presentación. Bueno, aquí vemos algo que es orgullo para la Prefectura, el buque Hussein, votado en el 31, que desarrolló más de 299 campañas y, según mencionan, 700.000 millas de navegación, y fue construido o reconstruido en realidad como una media vida en Tandanor por cuenta de Prefectura Naval. Este es un orgullo de la comunidad científica, justamente ahora que estamos trabajando con ISET. Bueno, aquí está Pablo presente y sabe que hicimos un esfuerzo enorme para salvar al puerto deseado y bueno, y vamos a seguir trabajando en conjunto también con CONICET y toda la comunidad científica. Bueno, para aclarar algunas versiones y situaciones que se han generado, Tandanor tiene en este momento, por participación que nos habilitó la Armada, el concepto original de un buque polar. Y seguimos con ese proyecto porque el ministro Agustín Rossi nos lo planteó desde el primer día de la gestión, que este sea un emblema para estos años de gestión, comenzar con el desarrollo para la construcción de un buque polar. Nosotros estamos trabajando ahora con la Armada para la segunda etapa proyectual del buque, pero fundamentalmente, para esto se necesita tiempo y aprendizaje. Ya hemos conversado con la UTN y vamos a establecer un convenio específico para que a partir de ahora empecemos a formar el equipo técnico que desarrolle toda la ingeniería de detalle para este buque polar. Por supuesto que esto nos va a llevar años y por supuesto que mientras estos años transcurren, probablemente la campaña antártica necesite algún refuerzo. De esto se trataba de alguna manera estas cuestiones que estaban imaginando desde el Ministerio de Defensa y que ustedes habrán escuchado en estos días. Bueno, aquí hay una imagen emblemática de nuestra historia. Aquí nació Tandanor, esto es planta 1, en Apostadero Naval. Ustedes se van a ubicar rápidamente por los edificios. Lamentablemente este año tuvimos que acudir a armar un centro asistencial Bahía Esperanza de campaña. Hoy está todo terminado, hay una carpa muy importante que también hemos ayudado a construir y a organizar todo el tendido eléctrico y la parte de tratamiento de efluentes e instalación sanitaria. Hemos colaborado con todo eso, con nuestros trabajadores. Y allá atrás vemos cómo estamos alistando al Irizar para su campaña antártica, que también es un trabajo que está realizando Tandanor, y la gente de la Armada con este impulso y esta posibilidad de haber rescatado el terreno, este terreno planta 1, que fue, digamos, malogrado en los años 90, cuando el astillero se privatizó. Luego, cerca del año 98-99, la empresa ya no pudo continuar con la actividad porque nunca pagó lo que se comprometió a pagar, pero sí había transferido este terreno de una manera irregular a alguien que reclama su posesión, pero la justicia retornó el terreno donde era la planta
original de Tanganor al Ministerio de Defensa, y con eso estamos mucho más tranquilos de que en algún momento recuperaremos capacidades y podremos tal vez utilizar estos diques que ustedes ven malogrados. Ahí vemos la compuerta del dique hundida, y por el esfuerzo de gente de la Armada la estamos reflotando. Vamos a tratar de repararla, pero como está en avanzado estado de destrucción, vamos a probablemente a armar una ingeniería para poder construirla de forma totalmente nueva y ver la posibilidad de usar esos diques que todavía están digamos, en posibilidades de ser utilizados, no para grandes desarrollos, pero sí por lo menos para algunas embarcaciones que tiene la Armada y que les permitiría poder trabajarlo en ese sector. Bueno, este tipo de imágenes las quise traer para que recordemos de alguna manera todas las capacidades que tiene la industria naval, y que tengamos en cuenta que si no logramos los objetivos plenos y finales como uno quisiera, en general no es porque nuestra gente no tenga capacidad y porque hayamos perdido potencialidad, simplemente que tenemos que replantearnos el proyecto político nacional para que estas cosas sean una realidad y podamos tener una industria floreciente. Veamos, todos estos buques han sido construidos, bueno, en este caso por Astillero Río Santiago, con quienes estamos trabajando, con Ariel Basteiro, estamos trabajando mancomunadamente para poder generar oportunidades y compartir los desafíos y ser complementarios. Y también felicitar a la gente de Contesi, por ejemplo, que en estos días ha podido demostrar que somos capaces, ¿no? De alguna manera eso es lo que quiero rescatar de estas imágenes. Y por supuesto nunca dejar de tener presente que a este buque lo reparó la Argentina en su totalidad, después de que Néstor Kirchner pudo recuperar el astillero en 2007 y se decidió repararlo íntegramente después de su incendio en la Argentina. Fue un desafío, un crecimiento importantísimo, una transferencia de tecnología enorme, ya que hoy prácticamente todos los trabajos de mantenimiento se hacen con gente local, salvo la dependencia que por supuesto en este tipo de instalaciones queda de los fabricantes de motores y algún tipo de equipamiento específico. Bueno, son imágenes que nos hacen sentir orgullosos. Y bueno, justo en el año de Belgrano recordamos que fue el creador de la Escuela Nacional de Náutica y el impulsor de la Marina Mercante. También pensó en la estrategia de la navegación, y creo que, bueno, estamos viendo que era una persona que tenía muy claro el objetivo nacional. Bueno, hasta acá la presentación, y a partir de ahora podemos conversar tranquilos. Perfecto, ahí estamos. Ahí Tengo estamos. que salir así. Ahí está buenísimo. Perfecto, sí, ya hay preguntas, ahí ya la gente fueron acercando algunas preguntas. Ahí Hernán Longoni dice, la empresa que está con la electrovía del SWAT, ¿es Redimec? Sí, es Redimec. Eso preguntaba Hernán. Después Gustavo Luque dice, Miguel, ¿por qué después de más de 100 años, teniendo astilleros, personal competitivo, no tenemos una flota mercante competitiva y de mayor participación en el comercio exterior? Si puedes hacer alguna reflexión con respecto a esto. Bueno, la destrucción de la empresa naviera argentina fue creo que la consecuencia
digamos, de las administraciones, de un proceso liberal que se dio por allí por los 90, donde perdimos la línea de bandera y eso, no cabe duda, generó digamos, la pérdida del transporte de mercaderías, que significa una parte de la exportación muy importante. Digamos, entre los montos de la exportación, el transporte es una de las actividades más redituables y nosotros lo hemos perdido. Yo creo que esa es la consecuencia fundamental de haber perdido la línea de bandera. Bien. Después, Álvaro Francisco Orellana preguntaba, ¿qué características deberá reunir el buque polar para la Armada? La Armada, justamente hoy estuvimos desarrollando ese aspecto, que tiene dos alternativas. El Irizar, el rompehielos, no es un buque logístico esencialmente. Y entonces, desarrollando la campaña en soledad, digamos, tiene que realizar mucho más traslados para poder cumplimentar con todas las bases el tema del aprovisionamiento. Entonces, el buque polar tendría que ser un buque de logístico fundamentalmente, con grandes capacidades de transporte y simplificar toda la cuestión que el Irizar no puede resolver por sí solo, por eso lo acompañan varios buques y bueno, y siempre hubo urgencia para resolver ese acompañamiento, por eso alguna vez se trajeron algunos buques extranjeros, pero la inversión que tuvimos que hacer, el tiempo que no tuvimos el Irizar, fue realmente importante. Más de 40 millones de dólares se gastaron en los años que no contamos con el Irizar. Esto es una realidad. Por lo tanto, las características del buque polar yo entiendo que tendrán que ser, digamos, aquellas de un buque logístico, independientemente que creo que va a tener un comportamiento rompehielos para que en algún momento que no pueda, por alguna razón, el Irizar no pueda hacer una campaña, también el buque pueda desarrollar el traslado, digamos, y el avance como lo realiza el Irizar. Pero fundamentalmente va a ser el complementario de la parte logística para el Irizar. Va a tener bodegas diferentes donde se va a poder consolidar la carga y de manera de consolidarla en contenedores, cosa que no puede realizar el Irizar. El Irizar tiene que llevar hoy la mercadería en canastos. No puede consolidar como los puertos digamos, de alto nivel hoy se están manejando, es decir, con contenedores, con equipamiento de consolidación mucho más ágil para el transporte. También estamos desarrollando algunos equipos auxiliares, como pontones, para descargar más rápido según la característica de la base, porque si no el Sea King, el helicóptero, es el único que puede hacer ese tipo de desembarque, entonces estamos pensando en dotarlo, por supuesto, a través no de nuestra experiencia, sino de la experiencia del COCOANTAR, que es el Comando Conjunto Antártico, que son quienes están imaginando, pensando y diseñando la campaña, y desde ellos surgen estas necesidades, y nosotros estamos tratando con el cuerpo de ingenieros navales con los que contamos, brindarle un servicio para que ellos puedan ir resolviendo estas cuestiones y bueno, y en algún momento determinar también su construcción, que es también trabajo para la industria naval.
Perfecto, ahí estamos, le doy la palabra a Camilo. Camilo, si querés habilitar el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Perfecto. Bárbaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo había hecho una pregunta y me pidieron si la podía hacer yo eh, verbalmente. Así que básicamente mi pregunta era, yo había puesto que la Argentina en los últimos años tuvo una iniciativa muy importante respecto a la configuración de los mapas y cómo esos mapas se dan en los distintos niveles educativos, tanto primario como secundario, para advertir justamente que la Argentina es un país oceánico y bicontinental, que tiene clara proyección a la Antártida y demás. Eso de alguna manera advierte que la Argentina tiene una proyección natural de su esfera de influencia hacia el Atlántico Sur, particularmente hacia el Atlántico Sur occidental austral. Y en esa línea de pensamiento, yo le quería preguntar si actualmente Tandanor tiene proyectos concretos para eventualmente pensar en una recuperación de la capacidad submarina en la Argentina, teniendo en cuenta que, bueno, los submarinos son una principal capacidad para generar estrategias antiacceso y denegación de área. Correcto. Storni, el astillero Storni, Domecq García anteriormente, es un astillero construido estrictamente para la construcción de submarinos del tipo TR-1700, como los que tenemos hoy en la nave principal, y como por supuesto el San Juan. Y nosotros hemos llegado en un momento trascendente de la discusión sobre la flota submarina y hemos conversado de parte nuestra con la caracterización que tiene el lugar nuestro, que es la conducción del astillero, que tiene esa potencialidad, pero que no define la estrategia y la política de la flota submarina de la Armada Argentina, pero sí que hemos encontrado una gran, digamos, amplitud para charlar, para debatir, pero fundamentalmente para encontrar el camino de salida de esta situación. Nosotros nos pareció, como tenemos tanto el Santa Cruz como el Santa Fe en la nave nuestra industrial, en proceso uno de reparación y el otro de terminación, pero también es cierto que las tecnologías han ido cambiando fuertemente durante todo este tiempo. También es cierto que digamos, hay distintos proyectos o hipótesis de continuidad de todos estos proyectos. Nosotros nos tomamos el desafío para tratar de asesorar de la mejor manera a las autoridades del Ministerio de Defensa y poder también charlarlo con la gente de la Armada. Nos tomamos como responsabilidad generar un informe técnico indiscutible desde el punto de vista de todos los expertos que tenemos en Argentina, que han sido submarinistas, de Thyssen, el astillero que lo construyó, que todavía por supuesto está vigente y que tiene a lo mejor otros proyectos renovados, pero que puede de alguna manera generarnos un informe técnico al respecto, digamos, que tenga peso y sea indiscutible, fundamentalmente desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista estratégico, porque, por supuesto, entiendo que si uno le pregunta a Thyssen hoy cuál es la recomendación, intentará hacernos entender que el modelo 209 o similar será, digamos, en el futuro la mejor opción, pero bueno. Pero básicamente yo creo que tenemos que trabajar sobre las cuestiones técnicas para
para poder tener un informe acertado al respecto y seguir discutiéndolos con quienes son los que van a navegar en los submarinos, que es la Armada Argentina, ¿no es cierto? No sé si... Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, Camilo. Ahí pregunta Álvaro Orellana, dice, ¿qué nos puede comentar acerca del proyecto de la Armada, acerca de la construcción de un buque multipropósito asalto anfibio? Muchas gracias. Bueno, yo no tengo conocimiento de las especificidades de ese buque, ni nos han presentado un proyecto. No lo conozco realmente, no hemos tratado el tema con la Armada, con las autoridades. Bien. Después, Carlos Pereira Mele dice, dada la situación catastrófica que nos llevaron las políticas económicas, ¿qué posibilidad existe de poder realizar alianzas estratégicas con potencias como Rusia, China, Corea, para poder alcanzar niveles de tecnología y capacidades superiores a los que podemos alcanzar, pero que nos llevaría mucho más tiempo? Es muy buena la pregunta. Digamos, dos enfoques. Uno, desde el país, una unidad estratégica de país, y otra diferente puede ser desde Tandanor, si lo piensa en soledad, por decirlo, como un proyecto propio. Respecto de la estrategia país, tenemos la dificultad de integrarnos muchas veces, y veamos el ejemplo de las OPV que se compraron en el último periodo del gobierno anterior, y vemos como Naval Group, un astillero francés de características parecidas a Tandanor, porque buena parte de su paquete accionario es el Estado francés, que llega con un financiamiento que es nación el financiamiento, pero finalmente es respaldado, por supuesto, por el Tesoro Nacional. Es una oportunidad que se genera, pero que la decisión del gobierno anterior fue no hacer integración y desarrollo, investigación y desarrollo, ni transmitir tecnología. No quisieron construir ninguna unidad en la Argentina, pese a que el astillero nos está confirmando que ellos tuvieron la intención de hacer uno en Francia, y el segundo o el tercero y el cuarto en la Argentina, y bueno, eso no sucedió. Esas integraciones se han intentado muchas veces. Nosotros tenemos en claro que existen capacidades en la Argentina, simplemente que nos tenemos que organizar para que esa experiencia la podamos hacer desde el arranque. La transferencia de tecnología, hacerla en la Argentina, construir el primer prototipo o modelo en la Argentina con el asesoramiento, con la transferencia de tecnología, con el acompañamiento, pero así como cuando se hizo el Thyssen primero, el 1700, se trasladó personal en la Argentina y tal vez tenga una complejidad mucho mayor un submarino, también con Damen de Holanda se han hecho experiencias, como por ejemplo aquí Tandanor construyó un remolcador con licencia Damen. Yo creo que eso cierra, y en este momento fundamentalmente, cuando esa integración desde el vamos se construye en la Argentina, con una demanda que nos genere el astillero internacional, que nos pida una cantidad de recursos que nosotros podamos y debamos proveer, y que se traslade personal experto, experimentado, como aquí vino, por ejemplo, Damen a hacernos una revisión del astillero y decirnos, para construir tal o cual cosa, ustedes tendrían que tener este tipo de
plan director o plan estratégico en el astillero para complementar alguna infraestructura. Y entonces, digamos, poner como condición, esto es mi manera de pensar en este momento, esta transferencia construyendo el primero en la Argentina, desde el vamos. Habrá que pagar un costo mayor de experiencia, de traslado de personal de otros lugares, pero yo creo que tenemos la capacidad técnica y la infraestructura mínima, y si no, procurarla para arrancar construyendo aquí en el país. Porque si no, las propuestas que te realizan empiezan construyendo en otro lugar, por alguna razón en la Argentina los procesos se interrumpen y finalmente hemos invertido un montón de dinero, un montón de dólares o euros y nos hemos quedado sin nada. Por eso creo que tenemos que tener un pensamiento estratégico con la integración. Perfecto. Ahí Diego Díaz pregunta, dice, ¿qué planes tiene para el submarino Santa Cruz? Y si el astillero tiene alguna propuesta para el Santa Fe. Repito lo mismo, depende totalmente hoy de la respuesta de la Armada y de la decisión que la Armada tome al respecto, y nosotros lo que sí nos comprometemos a tener un informe técnico definitivo respecto de las posibilidades que tienen, tanto en la posibilidad de una refuncionalización o bien una modernización integral. Digamos, si existe, porque yo sé que han desarrollado en estos años una cantidad de sistemas totalmente distintos y que tendría que analizarse desde el punto de vista de ese informe técnico si es posible incorporárselos a los elementos que tenemos aquí en el astillero, ¿no? Ahí estamos, paso ahí al chat, que ahí tengo más preguntas. Ahí estamos, un segundito. Después pregunta Martín Durán, dice, ¿la Argentina está comprando o compró un buque polar a Australia? Aurora Australis, perdón que se me fue, Aurora Australis para apoyar al Irizar, ¿eso ya está? Entiendo que hubo una propuesta de una empresa de donar un buque que la Argentina no puede recibir esa donación en forma, digamos, gratuita, y que digamos, se está analizando la posibilidad de incorporarlo hasta tener el buque polar nuestro desarrollado, que, como decíamos, va a hacer una transición de varios años, y en ese espacio, si ocurriese algún tipo de inconveniente con el Irizar, tendríamos que tener pensada una alternativa. En ese marco, creo que se lo ha visto como una oportunidad, y entonces no vamos a comprar un buque, probablemente será una cosa insignificante, digamos, solamente si esto se da y se logra conseguir ese aporte, servirá como un elemento que acompañe al Irizar estos años hasta que tengamos nuestro buque polar terminado, ¿no? Yo entiendo que fue un hecho de oportunidad que surgió a la Subsecretaría de Logística del Ministerio, le apareció como propuesta, y lo evaluaron porque realmente no es de todos los días que te aparezca una propuesta de estas características. De todas maneras, todavía creo que no está cerrado el tema,
y por eso seguimos trabajando. En primer lugar, nunca dejamos el proyecto del buque polar y no lo dejaremos. Esto ya es una confirmación que hemos tenido desde la conducción del Ministerio, y también lo entiende así la Armada Argentina, y está de acuerdo en que avancemos en esta dirección. Perfecto, Miguel. Ahí le doy la palabra a Roberto Usal. Hola, buenas tardes. Gracias, ingeniero, por su realmente muy valiosa exposición. Mi apellido es Usal, como lo dijo recién la señora. Dirijo una carrera en la UBA que nada tiene que ver con la ingeniería naval. Mi pregunta, en estas conversaciones respecto del futuro de nuestra fuerza de submarinos, ¿qué prioridad, con qué intensidad se trató el tema propulsión? La pregunta lo es por manifestaciones que en los últimos años realizaron diversas autoridades respecto de la posibilidad de ensayar en uno o dos de nuestros submarinos propulsión nuclear. Para mí sería una excelente noticia porque Argentina se reposicionaría con ventajas en el mundo ante la posición de submarinos con propulsión nuclear y con propulsión nuclear incorporada en nuestro país. Al respecto, su experiencia, su idea, su punto de vista, y qué es lo que se ha conversado, qué énfasis se le ha dado a este tema en estas conversaciones que usted mencionó. Nada oficial voy a responder, pero sí tengo conversaciones mantenidas con submarinistas muy comprometidos con el proyecto TR-1700 desde siempre, que han tenido este mismo pensamiento estratégico que usted menciona, y que no solo eso, sino que han desarrollado en los organismos de trabajo del tema la posibilidad, y han estudiado específicamente en Bariloche este tipo de alternativa, y entiendo yo que el avance era importantísimo, si bien nunca se terminó de pronunciar o presentar el proyecto definitivo. En definitiva, creo que el informe que nosotros estamos solicitando va a tener la evaluación de todas estas alternativas, si corresponde, si consideran que es oportuno y pertinente, y yo creo que en ese aspecto Argentina tiene un desarrollo importantísimo y realmente con capacidades para aportar si la evaluación que realice la gente que nos acompañará en este estudio así lo considera. Pero como es un tema tan específico y tan complicado desde el punto de vista de la ingeniería naval, porque no son los temas que pueden responder gran parte de nuestros profesionales, sino que acudimos a especificidades técnicas muy calificadas, y si bien tenemos nosotros en la Armada Argentina profesionales preparados para interpretar y para debatir esto, nosotros queremos ser prudentes antes de dar una respuesta a este tema. Queremos tener el informe definitivo. A partir de ahí, yo creo que va a ser la Armada la que va a presentar el proyecto futuro, porque la Armada está tiene muy claro que necesita tener medios para mantener las capacidades intactas
de los submarinistas que hoy tiene la Armada y que tendrá en el futuro. Para eso yo sé que han establecido convenios para desarrollar esas capacidades, si bien hoy no tienen embarcación o buques para hacerlo, no tienen submarino para hacerlo en la Argentina, van a mantener esas capacidades y eso nos garantiza que tarde o temprano vamos a tener una alternativa de navegación al respecto. Eso es lo más importante, que mantengamos las capacidades. En este tiempo se discutirá, creo yo, con qué elemento, con qué material se va a continuar navegando. Pero me parece muy interesante que usted lo plantee porque aquellos que fueron los pioneros en este tema, que hoy todavía están interesados en el destino de la flota submarina, han desarrollado esa capacidad, con la CONEA, con instituciones de la Argentina, y han tenido hasta un proyecto preparado al respecto. Muchas gracias de nuevo, ingeniero. No, gracias. Perfecto, ahí pasó al chat, Miguel, que hay más preguntas. Ahí estamos. Acá estamos en el chat. Por un lado, nos manda un mensaje de Miguel Ángel Sánchez que dice: desde la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, ABIM, felicitamos al Grupo San Juan y al presidente de Tandanor por este encuentro y su disertación. Argentina puede y debe diseñar y construir sus propios barcos. Fundamentalmente el Estado argentino es el primero que debe comprender y aplicar este concepto. Por ejemplo, ningún buque polar puede traerse de afuera cuando sabemos y podemos hacerlo, más aún teniendo los astilleros públicos que tenemos. Entre 2003 y 2015, entre los astilleros públicos y privados, hemos construido 459 embarcaciones distintas. Entre 2016 y 2019, apenas 29. Importándose a mansalva desde el mismo Estado. Volvemos a tener una oportunidad de recuperar nuestra industria en general y nuestra industria naval en particular. No la desaprovechemos. Gracias, Miguel Ángel Sánchez. Ahí está. Gracias a Miguel. Realmente la primera visita que hicimos cuando asumimos, la primera entrevista que tuvimos fue con la gente de la Cámara de la Industria Naval, fue con Horacio Tetramanti, aquí en Tandanor. Luego nos trasladamos a Mar del Plata a conocer la base naval y charlar sobre el proyecto submarino. Y en ese mismo viaje, en ese mismo día, visitamos a la bonaerense a través de conversar con Sandra en SPI, y desde el primer momento entendimos que no había alternativa, que el país tiene un destino, que el proyecto político lo va a permitir, que nos sorprendió la pandemia y que de todas maneras lo estamos intentando y haciendo todo lo que podemos hacer en este marco de seguridad para los trabajadores, de garantía para ellos, pero convencidos de que el destino es este que menciona Miguel, que es trabajar mancomunadamente atrás de un proyecto político, que es la única manera de transformar la realidad, y que bueno, que si somos inteligentes y unimos las fuerzas de todos los sectores de la industria naval, la voz se va a escuchar con más fuerza, y creo que los resultados van a ser mejores que en otras oportunidades. No me cabe duda que todos piensan una parte de lo bueno que tiene esta transformación. Entonces tenemos que sumar, y Tandanor va a ser un instrumento y un lugar para que esas realidades se concreten, ¿sí?
Perfecto, Miguel. Ahí Ramón pregunta, dice, ¿hay algún proyecto conjunto de integración vertical con Brasil o algún país suramericano? ¿Algo así como industria naval suramericana? Yo no lo conozco, si existiese, pero sé que hay algunas intenciones de algunos astilleros que se han desarrollado en estos últimos tiempos que quisieran compartir su capacidad ociosa con la Argentina. Yo entiendo que nuestro desafío hoy, como decía recién Abim, es, digamos, poner toda la fuerza para que la industria naval se desarrolle, tenga ocupación plena de sus astilleros y recién ahí ver la posibilidad de integración. Porque tendríamos que desarrollar potencialidades para estar en igualdad de condiciones, si no considero que tendremos una participación minoritaria en alguna integración. Tenemos que recuperar las fuerzas para poder salir a integrarnos seguramente. Ahí ya quedan las últimas preguntas, ahí paso al chat, dame un segundito. Ahí estamos. Por un lado, Camilo pregunta, ¿cree que en los próximos años se debatirá un eventual traslado del dispositivo antártico a Ushuaia, como así también una presencia de mayor importancia en la isla de los Estados, teniendo en cuenta que es punto más cercano a Malvinas y la Antártida? Eso pregunta Camilo. Parece una estrategia lógica, natural, que tengamos un punto de respaldo en el sur. De hecho, estamos trabajando para dotar nuevamente a Ushuaia de un dique flotante porque ha tenido problemas su dique y hoy por hoy cualquier embarcación pequeña que esté en la zona que pertenezca a las fuerzas nacionales no puede siquiera hacer un mínimo más. Que ese dique flotante esté en condiciones, y sí, coincido plenamente de que tendríamos que pensar en esa estrategia. Y probablemente el punto de partida, sé que hay algunos inconvenientes con el combustible, llevarlo hasta el sur, proveerlo, el combustible antártico, y hay todavía algunas cuestiones que solucionar, hay que solucionar cuestiones en la infraestructura también de las bases de Antártida. Hay una necesidad de inversión en infraestructura enorme, tanto de un lado como del otro del continente, ¿no? Bien, ahí paso al chat, un segundito, pregunta. Carlos Pereira dice, ¿existe alguna política para cambiar la actual tendencia a que el transporte fluvial argentino tenga de nuevo una presencia importante en barcazas sobre los ríos interiores? Perdón, ¿me podés repetir la primera A ver, parte? ¿existe alguna política para cambiar la actual tendencia a que el transporte fluvial argentino tenga de nuevo una presente importancia en barcazas sobre los ríos interiores? Bueno, algo muy importante sería, por ejemplo, que la licitación de YPF en combustible de Barranqueras a San Lorenzo tenga una previsión de que las embarcaciones sean nacionales. Eso sería, por ejemplo, un aporte. Y después seguramente cuestiones de fomento, legislación y beneficios, no beneficios impositivos que representen una carga para el Estado, sí beneficios de desarrollo, ¿no es cierto? Aportes de desarrollo para el desarrollo, financiamiento de los proyectos. Eso puede representar que bajemos costos, que seamos también competitivos y que podamos tener una presencia mucho mayor y recuperar la presencia que tuvimos.
También se puede trabajar, entiendo, porque quienes más utilizan los convoys de barcaza son los puertos que están instalados en las costas nacionales, desde Timbúes hasta Arroyo Seco o General Lagos. Son todos puertos que están instalados en la costa argentina, con los que son empresas que están, digamos, que suelen ser multinacionales en gran parte, pero con radicación desde hace muchos años en Argentina, y tendríamos que tener una estrategia para gestionar con ellos la posibilidad de que tengan esa mirada estratégica para el desarrollo nacional y acompañen estas políticas, digamos, teniendo este tipo de mirada y de enfoque sobre la industria naval. Y que cuando tengan que construir o contratar empresas, lo hagan a partir de aquellas que tienen embarcaciones nacionales, ¿sí? Bien, ahí quedan las últimas 3 preguntas, Miguel. Hoy está buenísimo, digo, eso se ve que hay mucho interés en el tema, digo, cuando se pregunta tanto es un buen indicio. Le paso la palabra a Ricardo Bursaco. ¿Estás por ahí, Ricardo? Sí, estaba reiniciando el audio porque estaba. Buenas tardes, ingeniero, muchas gracias. Quería saber su análisis profesional, si no sería preferible que el astillero Río Santiago volviera a manos del Estado Nacional y se integre al SINAR, porque observando desde afuera, bueno, si yo fuera ministro de Defensa, primero le voy a dar trabajo a mi empresa y se evitarían de esta forma situaciones políticas, que si un día el gobernador es de otro signo que el presidente, o que están medios peleados, o bueno, todas las cuestiones políticas que han ocurrido, y de esa manera sería, digamos, daría la impresión de que podríamos tener una cosa más homogénea si los 3 astilleros estuvieran bajo un mismo patrón. Gracias. Bueno, la madurez política que tienen nuestros dirigentes hace que eso no sea necesario. No en esta oportunidad que tenemos el mismo signo y que parece mucho más sencillo, pero el ministro Rossi hace ya varios años encomendó las LICA, las lanchas de instrucción, a cadetes de la Armada, a astilleros Río Santiago. Y se están construyendo, si bien todavía no han podido ser terminadas por determinadas razones, ahora nosotros vamos a trabajar con ellos también integrados para poder complementariamente hacer la realidad de que salgan a navegar con los cadetes. Y entiendo que no tiene que ver con la organización, porque Río Santiago es estatal, pero es del Estado provincial, y no tendría que haber ningún inconveniente que el Estado nacional, así como se relaciona naturalmente con todas las provincias, se relacione con la provincia de Buenos Aires y tengamos una integración, digamos, fluida y positiva. Lo que considero que la responsabilidad está en los dirigentes. Y esa es la razón de los fracasos. Fundamentalmente la responsabilidad de los dirigentes. Yo entiendo que Astillero Río Santiago, yo lo visité, yo vengo desde una localidad, vivo en Timbúes, el último puerto de la línea fluvial de la Argentina, el último que tiene calado para buques de ultramar. El pequeño pueblo que tiene instalada la aceitera más grande del mundo, que es Renova, con mayor capacidad de molienda y producción, que está instalada en este momento en todo lo que es la industria aceitera. Y claro, cuando llegué a Tandanor, visité
Río Santiago, y realmente me pareció increíble que la Argentina haya despreciado y desperdiciado ese potencial. Realmente, a mí que me gusta muchísimo la infraestructura, y de eso entiendo porque he desarrollado en toda mi vida mucha infraestructura, cuando yo vi el potencial de Río Santiago, realmente me entusiasmé en vez de deprimirme, porque creo que si nosotros tenemos un poco de generosidad e inteligencia y ponemos en marcha estos monstruos como son Río Santiago y Tandanor, le vamos a generar un impulso a la industria y todos nos vamos a ver involucrados en esa perspectiva positiva, ¿no? Así que me parece que más que a quién pertenece, van a ser las políticas las que van a cambiar el rumbo. Y en ese aspecto yo creo que desde la presidencia de la Nación va a estar dado el puntapié y la direccionalidad de las posibilidades que tengamos, ¿no? Muchas gracias, muy amable. No. Ahí está, las últimas dos. Por un lado, Álvaro Orellana dice, ¿el astillero fue contactado para la posible modernización recorrida de los buques MECO 140 y 360? Sí, siempre lo charlamos con la Armada y estamos, por supuesto, siempre interiorizados de todos los trabajos que ellos necesiten y brindando la mayor colaboración posible. Por ahora tenemos algunos otros objetivos más urgentes, pero sí, venimos charlando con la gente de materiales todas esas alternativas y bueno, buscaremos los fondos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Perfecto, Miguel. Ahí sí paso para la última al chat, que la tengo por ahí, y dice lo siguiente. ¿Estaría en capacidad el complejo en proyectar llevar adelante un programa que eventualmente sirva para reemplazar a los corbetas A69 de la ARA? Yo creo que integrados nosotros podemos desarrollar proyectos de todo tipo y considero que la ingeniería de Tandanor tiene un perfil determinado, es una muy buena ingeniería en reparación, es una ingeniería que tiene un alcance en el tema de construcciones, pero en los últimos 4 años se perdieron no menos de 40 puestos técnicos en el astillero. No solo se perdieron 250 personas especializadas, sino más de 40 técnicos e ingenieros que tenían una capacidad para generar este tipo de respuesta. También esto no le ocurrió respecto del recurso humano a Astillero Río Santiago, y por eso digo lo de la integración. Hemos conversado con su presidente de que la ingeniería de Río Santiago puede ser muy bienvenida en un trabajo conjunto con el astillero Tandanor. Y esta integración creo que nos va a favorecer a todos. Esperemos que si surgen este tipo de proyectos lo podamos encaminar a través de esa oficina técnica y de la que nosotros podamos ir procurando, porque estamos en un proyecto de desarrollo y de crecimiento de nuestra oficina técnica y también de una perspectiva respecto de la cuestión tecnológica. Ver de agregarle capacidades al astillero, no digo a lo mejor en 4.0, pero sí en algunas especialidades o técnicas que hoy por hoy requieren la industria naval y que realmente el astillero no brinda. Y todos esos trabajos los estábamos perdiendo. Por eso nos integramos con la empresa de Tandil, por eso consideramos que somos una buena ventana para
generar esto que surgió en estos días, que es el desarrollo de proveedores. Nosotros tenemos ahora una responsabilidad enorme en esta cuestión del desarrollo de proveedores. Ya lo empezamos a transitar ese camino. Hoy tuvimos la primera reunión con la parte de telecomunicaciones, gente que quiere trabajar en la industria naval y que tienen esa especificidad técnica que pocas veces estos astilleros han abordado. Así que estamos pensando en eso también. Ahí estamos, ahí estamos. Esas fueron todas las preguntas. Ahora le voy a pasar la palabra a Ramón. Muchas gracias, Miguel. Muy claro. Bueno, gracias a ustedes. Buenos. Muy interesante último que comentabas, Miguel, sobre el desarrollo de proveedores. Me parece. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha? No, Sí, decía, muy interesante eso que comentabas, Miguel, sobre el desarrollo de proveedores. Creo que a lo largo de las charlas se vienen repitiendo unos interrogantes y me alegra que muchos funcionarios que están en la primera línea de combate estén pensando de la misma manera. En una etapa pasada, la presidenta de FADEA, Mira Iriondo, plantea justamente eso, cómo lograr construir una escala de relación con las pymes locales, con los proveedores, que le permitiera a la industria de defensa y a la industria en la Argentina poder resistir frente a un cambio de gobierno que muchas veces son inexorables, algunos desfases. En lo personal, yo vivo en La Plata, me tocó en el 2017 poner el cuerpo en calle a la represión que se vivió por el intento del desguace con el astillero Río Santiago, con miles y miles de trabajadores y vecinos de la Ciudad de Plata. Y hoy escuchar que vos cuentes esta integración y este vínculo me parece trascendental, porque cuando arrancó tu exposición, arrancó con un dato bastante negativo, que fue, nos decías que en el año 70 había aproximadamente 20.000 trabajadores relacionados con la industria de construcción naval, y ahora aproximadamente 3.000, sin contar el crecimiento natural demográfico, es decir, que el deterioro de la participación industrial ha sido grande en la Argentina, y yo creo que, como decía recién, a lo largo de todas las charlas, si lo tuviera que sintetizar, diría que Argentina, nosotros merecemos dejar de ser el país del prototipo. Es decir, hacemos un prototipo de esto, FADEA el otro día se hablaba del prototipo del IA-100, el prototipo de esto, el prototipo de aquello, el prototipo del otro. Lo que falta es ese pequeño, digamos, para pasarlo al fútbol, vamos ganando 1-0 y en un momento se empatan y pasan a ganar. Es decir, cómo lograr sustentabilidad que nos dé escala y continuidad. Y ahí yo creo que vos hiciste un paso muy grande, que es un repaso muy desconocido para la sociedad, porque escala, desde la perspectiva más económica, solamente en un mundo tan globalizado y tan complicado, como plantearon hoy algunas preguntas, se logra continuidad. La frontera del conocimiento es una frontera difícil de alzar, no solamente en la región, ni a nivel global, y esa continuidad en un sistema democrático se da con los votos, y los votos se conquistan construyendo un proyecto que enamore a la gente, y es muy difícil no enamorarse cuando se te escucha a vos hablar la cantidad de proyectos, desde las grúas impresionantes esas que mostrabas para cortar, o el buque, bueno, relacionado al buque justo relacionado al aparato sífico, bueno, o los tones, etcétera, y la cantidad enorme de proyectos, como por ejemplo los submarinos también hoy salieron, una de las preguntas con el despliegue argentino en la Antártida, etcétera, etcétera. Y por ahí lo que nosotros intentamos y a lo que te convocamos y a lo que ofrecemos para ayudarte también es que ser un vehículo de esa información, de esa traducción de lo técnico, de lo más específico, de la sociedad civil, porque yo estoy profundamente convencido que no puede estar en contra de lo que vos planteaste hoy. Es decir, que esto no es mal contado. Yo estoy seguro que mi amigo carnicero que en 2017 votó a Vidal, que se quedó, esto que vos planteás,
sin ofender a nadie, ¿no? Los datos, los números, mostrar las cosas que se hacen, Ramón, se te evidentemente va a está estar de cortando, acuerdo. Y lo mismo pasa con Padea. que se te está cortando mucho. Hola, hola. A ver, prueba ahora. Bueno, me da mucho mensaje, soy... Ahí va. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, cuando te quedas ahí quieto se escucha bien, pero cuando empezás a hablar, a ver, prueba ahora, quédate quietito, porque me parece que es cuando te mueves el micrófono. Tengo que abrir la boca para... Ahí, a ver, habla ahora. Ya lo haremos. Ya lo haremos especial. Voy a redondear porque además se corta. La idea de en algún momento es poder hacer un congreso que reúna estas capacidades, que reúna todo este conocimiento de cara al sol, como hacemos justicialistas, mirando al pueblo, porque como decía recién, creo que cuando estas cosas se explican, se logra la continuidad política, democrática, electoral, que se requiere para mejorar la estadía de este proyecto, que si no, son inviables. En ese sentido, agradecerte muchísimo por la exposición, Miguel. Invitaros a todos. El próximo jueves vamos a estar con Iván Dúrigo, que es el presidente de Fabricaciones Militares. Lo vimos a Mirta nos cobró el 99% era del Ministerio de Defensa, y el 1% era de Fabricaciones Militares, así que vamos a ver qué hacen con el 1% y qué otras cosas tienen para contarnos. También contarles a todos que la UDEF nos premió con un curso de comunicación y defensa para María, que es la compañía que les manda mails, que lleva un poco la gestión logística de esto. Me parece que es un dato interesante que nosotros podemos formar cuadros que entiendan los temas estructurales de la Latina y además sepan comunicarlos, por esto que hablamos recién con él. Creo que es un gesto de la UNDEF. Y bueno, invitar a todos, les va a llegar realmente en los próximos días una carta, invitación para ir dándole forma a esta red de capacidades nacionales que intenta sintetizar charlas de las que venimos a hablar. Hay varios proyectos en carpeta para salir a difundir y hablar de esto como política pública por el Estado. Y bueno, sin más, que no sé si estando solo se corta, me escuchan, pasarte la palabra a Miguel para que nos deje el último mensaje y te agradecer, compartirte es un poco aburrido en las chats que cuando tengan yo mangueras gesadas la excavación o al lado donde están, así que espero nos reciban en algún momento. Vamos a aquí un micro pasear por Córdoba cuando estuvo Kulichevich, el presidente de Conea, nos invitó también a la base de Ushuaia, a tener para tratar de aprovechar la pandemia cuando también nos dejen ir, poder hacer un tour, un recorrido grande de toda la Argentina. Te dejo la palabra y un agradecimiento enorme por tomarte las 2 horas para charlar y explicar qué es el trabajo de Tandamor y tuyo y desear mejor de las suertes. Y un abrazo y un saludo afectuoso a todos los compañeros que nos acompañaron. Bueno, gracias Ramón. Entiendo perfectamente lo que planteaste de tener por lo menos unas políticas básicas que respetemos todos para poder tener una transición y una trazabilidad en los proyectos. Eso es imprescindible. Considero que se va a ir generando en la Argentina un conjunto de dirigentes que tengan una mirada, no sé si a partir del COVID o qué, una mirada diferente sobre la complementariedad y la colaboración, y creo que eso nos va a permitir establecer políticas de mediano y de largo plazo, si eso verdaderamente lo podemos construir, porque esta cuestión de la grieta y de la ruptura de los programas y los lineamientos de desarrollo hace que sea imposible e inviable el país.
Y agradezco a todos que hayan estado presentes, quedamos a disposición y los invitamos a concurrir y a visitar Tandanor cuando ustedes puedan y quieran. Nosotros con gusto los vamos a recibir y van a poder conversar con los colaboradores, con los ingenieros que defendieron esta empresa y hoy están ocupando los cargos fundamentales en las gerencias y que tienen la historia vivida, así que se la van a transmitir de una manera más ejemplar que la que yo puedo hacerles, pero que con ellos yo construyo a partir de esa mirada la realidad futura y la estrategia de trabajo y de conducción. Así que bueno, gracias a todos y los esperamos por aquí para que compartamos otros momentos. Ahí está, muchísimas gracias. Nos encontramos el jueves. Gracias a todos por los mensajes y el agradecimiento en el chat, que ahí nos mandan saludos y el agradecimiento para Miguel. Así que bueno, hasta el jueves que viene entonces. Muchas gracias.